te parece? He estado hablando tanto en los medios, y me han preguntado, porque tanto en Radio Fórmula como aquí contigo, comentaba yo que hay un exceso de liquidez, tengo tiempo hablando del exceso de liquidez, y la gente pues me pregunta qué es eso de exceso de liquidez. Entonces, ¿qué te parece si explico hoy a qué nos referimos con esta palabra de exceso de liquidez para poder comprender una serie de cosas o de fenómenos económicos que van a estar, digamos, marcando la ruta crítica de aquí a final de año, si te parece? Pues mira, qué bueno que lo expliques, porque yo quisiera un poquito de exceso de liquidez en estos tiempos. Por lo menos el concepto se escucha interesante. Sí, bien, mira, la parte de liquidez, hay que entender eso. La liquidez viene siendo cuando nosotros tenemos en casa o en nuestra empresa algo que llamamos cash o dinero, le llamamos líquido. Lo que se refiere es que es dinero que puedo yo, si tú me dices, oye, me prestas, aquí está, te doy yo dinero. O me dices, choqué el carro, necesito dinero, aquí tengo el dinero a la mano, podemos hacer frente a eso. La liquidez es importante entonces, tanto para los negocios como para las familias y obviamente para los países, porque le permite o le da la seguridad de poder afrontar cualquier incidente o cualquier compromiso que salga, ¿no? De esta manera, por ejemplo, en economía, lo que hacemos en ocasiones con las empresas, cuando me piden a mí, bueno, revisa una empresa, lo que voy a pedir en la empresa es revisar algo que llamamos nosotros razones financieras, que viene siendo parecido a lo que hacen ustedes los médicos, cuando nos piden la batería de estudios químicos y clínicos y todo eso, que sale con rangos, donde dice si tengo se me fue la palabra, Doga, ayúdame. Globina. Suficiente. Sí, insulina o cualquier cosa de esas, ¿no? Bueno, aquí también en economía hacemos lo mismo. Tenemos nuestros ratios o nuestros números con los cuales calculamos y hay un rango donde dices que está sano o no. En economía decimos, bueno, este país, esta empresa es solvente, puede hacer frente a cualquier compromiso. Por lo tanto, cuando viene la pandemia, lo que sucedió es que los países tuvieron que frenarse de golpe, lo platicábamos el año pasado. Nos frenamos por el confinamiento porque la OMS, junto con los gobiernos el gobierno mundial, o sea, que es la ONU, y viene siendo los gobiernos de los países, tuvieron la brillante idea, que yo no sé dónde la sacaron, de confinar a los sanos y no a los enfermos. Entonces nos confinaron a todos y detuvieron todo el movimiento económico. Empezó desde aquel enero del 2020 en China, en la provincia de Hubei, en Wuhan, y eso obviamente detiene todo lo que viene siendo el aparato de producción, lo que genera pues pérdida de dinero y que empezó la gente a perder empleo, y si la gente no tiene empleo no tiene ingreso, y si la gente no tiene ingreso no tiene cómo consumir y no tiene cómo ahorrar. Y entonces lo que tuvieron que hacer los países es inyectar, le llamamos nosotros liquidez, como a través de unos programas que comúnmente le llamamos nosotros política contracíclica, como estamos en una parte del ciclo económico que es bajito, hagan de cuenta que es así como una ola, hace una ola, la parte de abajo es la parte crítica, es como por ejemplo cuando te llega, me imagino, Efraín, un paciente con COVID y que lo tienes que intubar porque va la oxigenación hacia abajo. Entonces lo que tú buscas es que pase rápido por el bache ese para que pueda ya volver a niveles donde lo puedas tú desconectar, del desconectar del respirador. Lo mismo hacen los países. Mándeme. Entonces quiere decir que México requiere ahorita un equivalente a la intubación mecánica. O sea, no, ya no, ya no. Te voy a decir por qué. México no había aplicado política contracíclica y estábamos apretaditos en eso. Pero a nivel internacional todos los países le metieron mucha lana a sus economías, y eso permitió que pudiera seguir activa la economía a pesar de que la gente estaba guardada en casa. O sea, con ese dinero podían seguir consumiendo. Ahorita se ha incrementado la liquidez porque todas esas políticas se aplicaron a nivel mundial. O sea, hay mucho dinero circulando, hay mucha liquidez, o también le decimos nosotros masa monetaria, hay mucho dinero en las economías. Y nos acaban de anunciar... Mande. ¿Por qué la gente no vemos ese exceso de liquidez? Lo que vemos es que se cierran los negocios, ¿Dónde está ese exceso de liquidez o quién lo maneja? El exceso de liquidez está a nivel global. En las naciones, por eso aclaré, en las naciones que aplicaron políticas contracíclicas, allá en casa, o sea, si tienen la misma pregunta un ejemplo para las Estados Unidos. Estados Unidos está funcionando perfectamente, Europa está funcionando perfectamente. Fíjate, Europa está funcionando también
que la banca europea dice que le sobra liquidez por 4 billones de euros. Pues que nos pase un poquito. Entonces lo tiene ahí, pero es por las políticas. ¿Qué implica una política contracíclica de aumento? Es uno, el gobierno aumenta el gasto público, o sea, se crean más obras públicas y se inyecta dinero. Se disminuyen los impuestos, rebaja de impuestos. Las tasas de interés se reducen. En México se redujeron, pero no a nivel mundial, todas andaban en cero ya. O sea, para que te des una idea, o sea, es casi regalar el dinero para que la gente pueda con ese dinero o disponer de crédito, o comprar una casa, comprar un carro, o sea, mantener la economía funcionando. En México no se quisieron aplicar porque el gobierno dijo que no querían endeudarse. Eso fue el año pasado, que era la parte crítica, por eso tronaron tantas empresas. Pero este año, a pesar de que el gobierno dice que no se quiere endeudar, ya oí por ahí al presidente ayer que anunció que gracias a él las reservas del país están a niveles históricos. Eso es una mentira. Hoy día, las reservas en México crecieron porque acuérdense que el Fondo Monetario Internacional la semana pasada distribuyó entre sus miembros 650,000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es su moneda, para que entraran directo a las arcas de los gobiernos y las reservas se fortalecieran, o sea, les dio liquidez. ¿Para qué? Para que dé confianza a los inversionistas de que ese país puede afrontar cualquier cosa. Dime, Efraín. Oye, profe, entonces mira, dos cosas. Una, que nos pase un poquito Europa y los Estados Unidos porque tenemos un Tren Maya y una refinería sin terminar y necesitamos un poquito. Y la otra es que, bueno, y la otra es que, ¿por qué no el tema tan controversial, ¿no? De usar estos préstamos para pagar la deuda externa? Pues porque no te van a dejar pagar, ¿no? O sea, yo supongo que tienen ciertas limitantes y para qué usar ese dinero, ¿no? Sí, les tengo que explicar eso también, porque lo primero que dijeron, tenemos dinero, reservas internacionales como nunca, paguemos la deuda. Eso es lo más, digamos, siempre lo he dicho, esas preguntas es típica, ¿no? Una pregunta típica de un alumno que va entrando a la carrera y uno lo tiene que rebotar de la siguiente forma. Sí, pero la reserva es precisamente para mandar un mensaje a nivel, es decir, es para darle solvencia y para permitirle al país afrontar cualquier embate que tenga económico del exterior. Voy a poner un caso. Por ejemplo, cuando hay ataques especulativos, los especuladores lo que hacen es comprar dólares o buscan países donde puedan comprar dólares en grandes cantidades para presionar a los gobiernos, sobre todo cuando las reservas son chiquitas, para que hagan uso de esa reserva y eviten esa presión contra el dólar. Si un país tiene mucha reserva, no tiene problema, subasta dólares, como lo ha hecho el Banco de México, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto se hizo, en el gobierno de Calderón se hizo, subastas tú millones de dólares y con eso bajas la presión de los que compran y entonces no sucede lo que nos pasó en México en 1976 y lo que nos pasó en 1982, porque a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, que lo que pasó en época de crisis es que la gente presionó sobre el dólar, el gobierno hizo uso de la reserva hasta que se la acabó. Y cuando ya se la acaba, no le queda otra más que soltar el tipo de cambio y entonces de valer 20 pesos nos vamos a ir a un tipo de cambio que vale 60, 80, 100, 150 y eso nos atora durísimo porque nos mete un tipo de cambio elevadísimo que nos va a generar a la larga inflación. ¿Por qué inflación? Porque la mayor parte de lo que consumimos aquí en el país viene de importación y muchas de las materias primas que se usan para producir bienes vienen del exterior. Entonces imagínate, todo eso se paga en dólares. Entonces encarece la vida. Eso es lo peligroso. Por eso no podemos usar esas reservas para pagar a destajo las deudas. Tiene que ser un uso inteligente y mesurado del recurso. Además que está por la ley del Banco de México también, digamos que tenemos un candado para poder hacer eso. Porque los gobiernos precisamente en estas épocas que te manejé tenían las manos sueltas y podían hacer lo que quisieran. Y tú recuerdas cómo nos fue muy mal. Por eso es que creamos los organismos autónomos, ¿te acuerdas? Como el INE, como el Banco de México, como las universidades en las cuales trabajo, donde esa característica de un organismo autónomo te permite cierta libertad y que no te digan qué tienes que hacer. O sea, hay libertad para manejarte. Y cosa que estamos viendo aquí, profesor, en nuestro estado, que están desapareciendo institutos, que se están fusionando ellos en direcciones, y tal vez sería un comentario para otro programa, porque para ver por qué estamos, pareciera que retrocediendo, ¿no? En este sentido. En lugar de hacerlos autónomos, los estamos otra vez atrapando para que, con el pretexto de
de que se pueda controlar el egreso o el presupuesto, pero de fondo también quiere decir que van a usar sus recursos, ¿no? Exacto, sí está pasando eso. En el caso de organismos autónomos, gracias a Dios no han tocado. Acuérdate que tiene que haber una reforma tipo constitucional. Ahorita la tiene complicado y para poder meterse ahí va a estar complicado. Así que digamos que de alguna manera estamos tranquilos porque por ese lado parece complicado y difícil que lo logren. Y no creo que sea conveniente, nos costó mucho estos, digamos, organismos como para deshacernos de ellos ahora, ¿no? Nos dan ese margen de libertad. Ahora, algo importante también con la cuestión del exceso de liquidez, Efraín, rápidamente. ¿Qué pasa con el exceso de liquidez? ¿Por qué es malo entonces? Si el dinero ayuda a reactivar la economía, ¿por qué es malo? Porque cuando el dinero es tanto, como ahorita que acaban de inyectarnos dinero, existe como una olla de presión. Es como cuando uno come de más, come harinas o come cualquier otra cosa que te provoca engordar. Los países tienden a engordar. ¿A qué me refiero? Genera hiperinflación. Y la hiperinflación, que es un incremento generalizado de precios, ustedes lo están viviendo ahorita en casa. Suben los precios y suben, y eso es a nivel internacional porque hay un exceso de liquidez. Y es tan fuerte el exceso, como les comentaba el dato del Banco Europeo, que tiene dinero ahí que no puede usar, que está sin quemar. De hecho, algunos bancos, te explicaba, creo que algunos bancos europeos están, la semana pasada creo que te expliqué, y también lo dije en Radio Fórmula, que hay algunos países europeos que están inclusive permitiéndole a los bancos volver a cobrar una cuota por mantener el dinero guardado, porque lo que quieren es que el dinero trabaje. ¿Cuál es el peligro con esto? El peligro es que la inflación puede a la larga mantener esa presión sobre los precios, y aunque hay mucha demanda por trabajadores, por ejemplo como en Inglaterra, hay mucha demanda y se les está pagando cada vez más para que quieran trabajar, eso genera a la vez más todavía inflación, y a la larga pues se convierte en un círculo como vicioso. Hay algo bueno y algo malo. Si tú quieres sacar ganancia de la inflación, ¿qué puedes hacer? Hay dos rubros. La gente se está yendo ahorita, el clásico es comprar oro, el mercado del oro ese siempre va hacia arriba. Y el otro mercado, increíble con la pandemia, el que ha crecido mucho y que tiene mucho y rápidamente aprovecha las subidas de inflación, es la de materias primas. Materias primas, porque la gente no puede dejar de consumir, va a seguir consumiendo. Entonces, el tener, digamos, materias primas es una buena opción de inversión ahorita, si tú lo ves por el lado de la inversión. Si lo ves por el lado de la economía en general, marca una presión porque hay que quemar ese dinero. ¿A qué me refiero que hay que quemar ese dinero? Como cuando uno engorda, rápidamente el nutriólogo te dice, haz ejercicio, deja de comer grasa, o sea, hay que quemar la grasa. Los países tienen que quemar ese dinero porque si no les causa problemas. Si no lo quemamos, lo que pueden acontecer son algún tipo de situaciones que no queremos, como conflictos bélicos o como algunas salidas que permiten mantener activa la economía, pero quemando dinero. Eso es lo único peligroso. ¿Por qué? Porque ahorita hay una presión también sobre los precios y las materias primas que tiene que ver con dos cosas. La cadena de suministro, que ya lo habíamos mencionado, está teniendo problemas ahorita a nivel global. Lo que viene siendo el crudo o el petróleo también va a la alza, y con los problemas que hay en el Medio Oriente, eso todavía complica el asunto. Entonces tenemos ahí dos, presiones externas sobre los precios, aparte de la liquidez. La situación se ve difícil, pero bueno, tenemos que buscar los mecanismos para hacerlo. ¿Qué conviene ahorita buscar? Si usted está pensando en casa cómo aprovechar esto, o la cresta de la ola, busque modelos de negocios que precisamente vayan orientados a hacer uso de materias primas, utilizar materias primas. Hay una burbuja inmobiliaria, todo mundo le está metiendo el inmobiliario. Claro, el inmobiliario cobra dinero, pero acuérdense que luego se generan burbujas. ¿Qué es esto? Que los bienes tienden a transarse por encima del valor real y cuando revientan, luego pierden el valor de golpe porque se ubican en el valor real. Entonces, abusados con eso nada más. Siempre hay que estar muy listo a la hora de invertir.